¿Cómo están amigos de Homo Academicus? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la teoría antropológica del evolucionismo. Bien, el evolucionismo es la primera teoría antropológica que surge a mediados del siglo XIX para responder a una interrogante clave del porqué de la existencia de las sociedades y culturas diferentes. Para ahondar en el tema, tenemos que considerar el contexto en que se ha ido desarrollando esta teoría. Entonces, en el siglo XIX, Europa había alcanzado el momento clave de la revolución industrial, logrando procesos importantes para la disolución de formas económicas y sociales primitivas previas al capitalismo, ¿no? Además, había llegado al expansionismo de la sociedad europea con el colonialismo y por ende con ello el capitalismo. Entonces, la idea central de esta teoría es el desarrollo progresivo, ordenar en serie las formas de vida natural y la transición de una forma de vida a otra. Bien, ahora vámonos con los principales representantes. Por un lado tenemos a Herbert Spencer con sus investigaciones más representativas, los cuales son Principios de Biología, Progreso, su ley y su causa, y este autor nos va a plantear más que todo lo que es la supervivencia del más apto. Seguidamente tenemos a Edward Burnett Taylor con sus investigaciones más representativas, los cuales son Historia temprana de la humanidad, la cultura primitiva, y nos va a plantear lo que es la unidad psicológica y la unidad biológica. Por otro lado tenemos a James Fraser con sus investigaciones más representativas, los cuales son la rama dorada, haciendo alusión a la rama homínida de la evolución, y también creación y evolución en cosmogenias primitivas y otras piezas. Y finalmente tenemos al representante más sobresaliente de esta teoría, que es Lewis Henry Morgan. Siguiendo a Morgan, entonces se plantea algunos elementos considerables para la evolución social. Entonces Morgan nos va a plantear como un primer elemento para la evolución la subsistencia. Esto haciendo alusión a las formas de subsistencia para definir a las sociedades. Seguidamente también nos va a plantear las estructuras de gobierno, ¿no? Para saber cómo estaban organizadas las sociedades. También como otro elemento tenemos la lengua para identificar el lenguaje y la escritura. Y así también la familia, ¿no? Para saber los sistemas de parentesco entre los grupos humanos. Y también tenemos lo que son los sistemas de creencias, la religión, culto y adoración a sus deidades. Seguidamente también tenemos lo que es el sedentarismo y hogar, para saber las relaciones domésticas, ¿no? Una vez que las sociedades o las tribus han ido evolucionando, entonces se han ido convirtiendo en tribus sedentarias. Y finalmente va a plantear como un elemento para la evolución social la propiedad, los elementos de pertenencia, y más que todo en las sociedades primitivas se puede decir lo que son la tierra y los ganados. Bien, entonces, como habíamos dicho, siguiendo a Morgan va a establecer 3 etapas sucesivas y graduales de la evolución social, que va a ser como la primera etapa el salvajismo, como la segunda etapa la barbarie, y la tercera etapa o la cúspide de la evolución social, la civilización. Y estas etapas están también compuestas por diferentes estadios, ¿no? Entonces, el salvajismo tiene 3 estadios: el salvajismo inferior, medio y superior. En el salvajismo inferior, las sociedades se van a diferenciar más que todo porque son sociedades recolectoras de castaño, de raíces, etc. Y podemos decir que son sociedades nomádicas.
En el salvajismo medio, estas sociedades ya van a entrar a la caza, a la pesca y el fuego. Y en el salvajismo superior ya las sociedades van a empezar a dominar lo que es las armas, el arco y la flecha. Y así van pasando a otra forma de vida que va a ser la barbarie. Entonces también en la barbarie tenemos lo que es la barbarie inferior, medio y superior. En la barbarie inferior las sociedades están dedicadas a la alfarería y los tejidos. Y en la barbarie medio las sociedades están dedicadas a la agricultura y la ganadería. Y en el barbarie superior ya las sociedades están ya en la conquista del hierro, ¿no? En la fabricación de armas más modernas y finalmente la cúspide de la evolución social va a ser la civilización, considerándose como una etapa correspondiente a los pueblos que desarrollan el alfabeto fonético y que poseen registros literarios. Así, la teoría antropológica evolucionista tiene algunos postulados teóricos. Por un lado, uno de los postulados es la unidad biológica y psicológica de la especie humana, donde se considera que cada sociedad tiene las mismas capacidades y cualidades mentales para desarrollar o inventar ciertos artefactos que hacen a la evolución misma. Por otro lado, también tenemos la diversidad, variedad social y cultural, donde se plantea que más allá de la diversidad, las sociedades, todos tenemos un patrón único que nos ha llevado al desarrollo evolutivo. Por otro lado, hay el postulado del progreso lineal o trayectoria unilineal. Eso quiere decir que todas las sociedades pasan por las tres etapas y los tres estadios. Y también uno de los postulados es la capacidad de descubrir e inventar. Esto nos va a plantear una relativa independencia de los grupos humanos. Y finalmente, uno de los postulados es el desarrollo progresivo, la evolución de lo simple a lo complejo, de lo homogéneo a lo heterogéneo. Bien, entonces la teoría antropológica evolucionista sigue o tiene un método, y este método va a ser el método comparativo. Este método comparativo busca establecer analogías entre grupos humanos separados por el tiempo y el espacio, es decir, comparar diferentes aspectos distintivos para examinar sus diferencias y similitudes. Dibujo se puede ver, por ejemplo, comparar diferencias y similitudes entre grupos humanos. Por un lado tenemos a los guerreros incas, a los guerreros aztecas y a los guerreros africanos. Por ejemplo, con este método comparativo podemos decir que de similitud tienen que todos usan flechas, escudos, pero las diferencias podrían ser también en cuestiones de vestimenta. Bien, la teoría antropológica evolucionista también tiene sus críticas. Entonces, una de las críticas va a ser, es una teoría de escritorio. Los intelectuales de esta corriente estaban formando teorías deductivas sin contrastar con el trabajo de campo. Se dedicaban a teorizar y por eso era considerado como una teoría de escritorio. Otra de las críticas de la teoría del evolucionismo fue que se consideraba como una expresión ideológica del colonialismo europeo, con la justificación del expansionismo colonial capitalista, donde los europeos o la sociedad europea se consideraba con el derecho moral de conducir a las demás sociedades hasta el estadio del progreso, o sea, hasta la civilización. De este modo era considerado como una expresión ideológica del colonialismo europeo. Hasta aquí, amigos de Homo Academicus, no olviden suscribirse en el canal,
darle me gusta y compartir en sus redes sociales.